Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6 del Sistema Michoacano de Radio y Televisión estaremos con Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, quien nos hablará sobre el presente proceso electoral local que definirá quiénes van a las alcaldías, a las diputaciones locales en Michoacán. Veremos qué nos dice, qué nos repasa. Nacho. Samuel, pues aquí estamos, muchas gracias por la invitación aquí a Mula de 6. Por supuesto también agradecer al Sistema Michoacano la oportunidad que nos da de poder platicar contigo y obviamente a través tuyo con la audiencia de este programa. Desde hace mucho tiempo, ya ni quisiera decir hace cuántos años, conozco al consejero presidente, era tipo asesor del vocal ejecutivo del entonces IFE, Instituto Federal Electoral de Michoacán, Carlos González. Estabas como asesor y llegaste por perfil, porque eligió entre varios y llegaste ahí con él. Y a partir de ahí, estamos hablando de 95, 96. No, poquito más para acá, 2000. Sí, 2000, sí, porque Carlos llega en el 99 a la Junta Local al IFE. Y déjenme decirles que es de los pocos, perfiles electorales más compactos y más contundentes que yo conozco en Michoacán. Tú nos dirás, Nacho, cómo empezaste tu trayectoria, primero académica, cómo se fue evolucionando la académica. La académica inició afortunadamente en el 97. En el 97, en aquel entonces estaba en paz descanse el maestro Humberto Aguilar Cortés como director de la facultad, lanzó unos concursos de oposición para algunas materias y afortunadamente se me asignó una materia y bueno, a partir de ahí empezó ese camino académico que a la postre fue el camino que me abrió la posibilidad al Instituto Electoral, en aquel entonces al Instituto Federal Electoral, derivado de un ejercicio, un concurso de ensayos que se hizo. Ahí fue donde yo conocí a Carlos González, quien en su momento me abrió la oportunidad y ahí me fui llevando, me he ido llevando un poco las dos rutas, ¿no? La parte profesional, ¿no? Desde aquel entonces en el IFE, después muchos años en el tribunal y ahorita en el IEM, pero al mismo tiempo se fue combinando con la parte académica, ¿no? En algún momento tuve la fortuna de dar la materia precisamente de Derecho Electoral, de asesorar varias tesis en materia electoral, y bueno, pues ahí vamos, prácticamente esa parte no la he soltado. Hay ocasiones en que lo dejo un poquito de lado por la misma actividad, pero prácticamente no es como la válvula de escape que tenemos ahí con lo académico. Yo diría que para mí empezaste al revés, primero magistrado electoral, magistrado presidente, y luego te fuiste de consejero, presidente del IEM. Eso no es tan normal. No, y son visiones distintas, o sea, aunque al final del día conoces la materia, ¿no? Sabes de qué se trata, les digo entre broma y en serio, cuando se hablan de ciertas expresiones o ciertos conceptos, pues sabes de qué te están hablando, pero sí, ciertamente al final de cuentas son dos visiones distintas, o sea, van orientadas a lo mismo, pero no es lo mismo, con todo respeto, pues estar en un tribunal, en un espacio donde tú estás interpretando la norma, interpretando los hechos, dictando sentencias, a estar en la parte administrativa donde estás ejecutando y tomando decisiones de toda naturaleza, administrativas, políticas y de todo tipo, ¿no? Entonces, pues sí, digo, uno de los ejemplos que yo he puesto es que en el tribunal tuve la fortuna de firmar una sentencia que tenía que ver, por ejemplo, con un tema de revocación de mandato en una comunidad indígena
Y lo que es la vida, a los pocos meses me toca, del lado del Instituto Electoral, ejecutar esa sentencia, ¿no? Entonces, pues no era lo mismo, yo les decía entre broma y en serio, pues acá agarrar y pues fírmenle y háganlo y hágase pelotas el instituto en la ejecución, a estar ya del lado del instituto y hazte bolas en la ejecución, pero ya como parte del instituto, ¿no? Entonces, son complementarias, ¿no? Al final del día, pero sí son visiones distintas y las dos, la verdad que son padres. Además, tú fuiste necio, tuviste mucha necedad en que aspiraste a ser consejero electoral a nivel federal y te quitaron de la lista que iba rumbo y seguiste en la terquedad y hasta llegar a ser consejero presidente. ¿Cómo estuvo ese paso? Pues lo que pasa es que al final de cuentas, mira, ¿cómo te diré? Son rutas, son caminos que uno agarra, ¿no? O sea, al final del día, como dices tú, bueno, pues uno agarró la parte electoral, como hubiese sido, y pues sabes que ahí te vas especializando y sabes que es donde puedes aportar, ¿no? En esa parte, pues yo siempre tuve claro que es donde venía el desarrollo, era donde podía en algún momento aportarle, ¿no? Y efectivamente, pues iniciamos el camino, cosas de la vida también, se hace a un lado, hago lo que tengo que hacer, yo ya estaba quietecito y no obstante se vuelve a abrir la puerta, entonces dices, bueno, pues, si me vuelven a abrir la puerta, pues ahora sí como dijera el dicho, ¿y por qué no voy a intentarlo otra vez? Digo, al final de cuentas, como también dicen los clásicos, el no ya lo tienes, entonces pues vuélvele a intentar y bueno, ya en la segunda ocasión afortunadamente se alinearon ahí varias cosas y bueno, pues ya tenemos la fortuna de estar ahorita ahí al frente. Dentro de tu carrera, has sido abogado, Nicolaita, licenciado, tienes maestría, tienes... Hasta la maestría tengo ahorita. Estamos estudiando el doctorado, pero hasta ahorita estamos ¿La maestría qué es? Fíjate que era un programa distinto. La maestría yo la estudié allá a finales de los 90, o sea, 97, 2000 más o menos. Bueno, 2002 por ahí más o menos fue que terminé. Y en aquel entonces el programa de la maestría del posgrado de la Facultad de Derecho, o sea, ahora sí que soy Nicolaita desde la prepa, ¿no? Prepa, licenciatura, maestría, docente, estaba más orientado a lo que era docencia e investigación. O sea, la formación era más, formar docentes y formar investigadores o investigadores docentes. Nada más, ahorita pues ya tienes varias terminales, ciencia política, derecho electoral, incluso hay una maestría, acceso a la información, también hay una maestría, en fin, ya está más especializada las ramas, pero en aquel entonces era prácticamente la formación de docentes investigadores. ¿Y lo que estudias ahorita, doctorado? Es en ciencias jurídicas también, así en general. ¿Tú alguna vez te vistes como consejero electoral en la parte electoral en Michoacán? ¿Te viste alguna vez? Sí, sí, por lo mismo. ¿Penal o...? No, bueno, a ver, cuando inicié la materia sí me vi, ¿no? Cuando yo salgo de la facultad en el 95, del 95 al 2000, pues sí anduve picando aquí y allá. Llegué a llevar algunos asuntos, estuve en algún despacho jurídico, la verdad no me terminaba ahí de llenar el asunto, se viene esta oportunidad y bueno, pues ahí inicias ya la carrera. Y en ese trayecto, pues sí, propiamente, pues tú sabes que son a lo que puedes aspirar, ¿no? En algún momento aspirar a ser magistrado, en algún momento aspirar a ser consejero, principalmente que son como las dos áreas, ¿no? Donde pudiera darse. Y sí, en algún momento yo dije, bueno, si seguimos haciendo las cosas y las hacemos bien, si nos comprometemos, pues en algún momento, tarde o temprano, pues se tienen que dar las cosas, ¿no? Tú al principio fuiste de los primeros, digamos, especialistas en derecho electoral o especialistas electorales. Había una poca camada, o sea, era mínimo, se contaba hasta con las manos. Sí. Y hoy en día son decenas, digamos. Sí, no, ese es parte del desarrollo. Mira, cuando yo inicio, ciertamente, pues tú recordarás los maestros de aquel entonces, ¿no? Que incluso algunos hasta eran consejeros, acuérdate de nuestro gurú, de don Manuel García Urrutia, que era consejero en el IFE y era consejero en el IEM, ¿no? Entonces, digo, por mencionar a uno de los varios de ellos, ¿no? Que en su momento formaban parte de ese grupo y que en su momento, bueno, pues eran como los impulsores propiamente de la materia, ¿no? En materia jurisdiccional, pues el maestro Adolfo Mejía, por ejemplo, don Carlos Arroyo Carrillo. Ya después siento que viene una segunda camada, ¿no? Viene una segunda camada cuando
llegan perfiles como la maestra Ángeles Yanderal, cuando viene, por ejemplo, en su momento, o sea, el maestro Zamacona, Ramón Hernández, Jaime del Río, María de Jesús. Y después viene ya la otra camada, y como dices tú ahorita, o sea, la verdad ahorita tenemos gente que no solamente estamos dentro de las instituciones, ¿no? Que además hay gente que tiene años ya dentro de las instituciones, ¿no? Sino también ya encuentras muchos consultores y asesores jurídicos e incluso despachos, gente que se dedica, así como encuentras un abogado penalista, ya ubicas abogados en materia electoral. Y ahora con el tema de las maestrías, porque no nada más la michoacana, hay otras instituciones que ofertan también maestrías en Derecho Electoral, especializadas en Derecho Electoral. Entonces, pues sí, el tema, o sea, el empuje de abajo viene fuerte. Y además, aunado a esta tercera generación o embate, digamos, de especialistas electorales, es que también en numerosos son mujeres, o sea, sí, no es... Claro. Nacho, vamos a un corte y regresamos contigo. Estamos con Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Nacho, digamos que ya se fue el fantasma de la desaparición del Instituto Electoral de Michoacán. Ya ahorita están en otra sintonía. ¿Así es? Sí, ya yo creo que ya, se fue temporalmente, habrá que ver qué viene después, ¿no? de la elección. Y lo digo con mucha responsabilidad porque recordarás que en su momento ese fantasma apareció antes del 2014, volvió a aparecer en el 2014, vuelve a aparecer ahorita. Es decir, sí está, me parece, en el escenario, pues por lo menos esta idea, ¿no? de cómo replantear tal vez el sistema electoral. No quiero decir que necesariamente tenga que pasar por la desaparición de los órganos electorales o de los tribunales, que bueno, ha sido un planteamiento, pero creo que sí de pronto siento ya como que esa necesidad de darle una revisada al sistema, ¿no? O sea, que es una revisada que no se ha hecho técnicamente a profundidad en los últimos años. O sea, si tú recordarás, por ejemplo, no sé, elección 2007, pues el tema principalmente fue el modelo de comunicación y todo lo demás prácticamente quedó en esencia intacto. 2012, después de la elección 2012, bueno, pues principalmente el impacto fue hacia temas de financiamiento, fiscalización, pues estamos hablando de 2012, o sea, ya casi más de 10 años y no se volvió a tocar el tema. Y 2014 más bien transitó hacia la creación de este Sistema Nacional de Elecciones, pero también ya estamos hablando casi 10 años. Es decir, de pronto sí me parece que está presente esta necesidad de darle una revisada más integral, ¿no? Una revisada más exhaustiva a todo el modelo, ¿no? Y lo vemos elección tras elección, pues muchos temas que siguen estando brincando, que siguen estando presentes y que pues siguen pidiendo una solución un poco más a profundidad en algunos temas. Entre los puntos que se hablaba para reordenar, modificar el tema político electoral en el país, se habla de el excesivo costo que son los procesos electorales a nivel federal y locales. En el caso del Instituto Electoral de Michoacán, ¿tú consideras que se puede reducir más el presupuesto, que hay gastos donde no se requieren, o cómo tú lo visualizas? Fíjate que yo lo veo difícil, ¿eh? Mira, si esta pregunta me la hubieses hecho antes de que fuera consejero, tal vez a lo mejor siendo un poco irresponsables por no conocer la realidad, pues te hubiera dicho, pues sí, hay que bajarle, ¿no? O sea, pues sí, de pronto ves esas cifras y esas cantidades de dinero, pues dices, tú sabes que sí hay que bajarle, ¿no? Yo venía del tribunal donde estaba acostumbrado a que tu presupuesto, el 80% de tu presupuesto se iba a nómina, el 20% era tu gasto operativo, pero pues eran compras realmente menores, te tocaba autorizar compras realmente de miles de pesos, ¿no? O sea, nada así a detalle. Llegas al Instituto Electoral y de pronto te das cuenta que para un proceso electoral, y yo lo decía hace algunos días, incluso en algún espacio, o sea, de pronto te das cuenta que tienes que rentar 116 inmuebles, que esos 116 inmuebles tienes que contratarles agua, luz, teléfono e internet, que tienes que dotarlos de servicios mínimos, o sea, deja tú mínimos, o sea, lo mínimo, porque a veces la gente es la que termina haciendo el aseo de los espacios y todo eso, que tienes que acondicionarles con lo mínimo,
¿sí? Y que tienes que pagar el sueldo de más de 820 y tantos ciudadanas y ciudadanos que conforman los comités y las comisiones y comités, y que todo eso por lo menos te lleva a gastar cerca de 12 millones al mes, y dices, pues, ¿de dónde les recorto? Les bajo el switch de la luz, les racionalizo el agua, les quito el papel de baño. ¿Dónde le cortas, no? Y luego te vas a los grandes rubros y te tienes que salir por ejemplo, a licitar públicamente un PREP que te salen 30 millones, que dices, tú es un chingo, pues sí, sí es un montón, pero eso te da gobernabilidad. Imagínate que no hubiese un PREP. En la elección pasada, el hecho de que el PREP lográramos que tuviera cifras muy altas en las primeras horas y que eso empatara con el conteo rápido que había hecho el INE, a la 1 de la mañana traíamos cifras empatadas. Y eso, en términos de gobernabilidad, nos despresurizó toda la etapa posterior. ¿Sí? ¿Qué dices? ¿Prescindo de un PREP? Híjole, está complicado, ¿no? ¿Dónde le recortas? En un mercado donde incluso también hay monopolios, ¿qué? ¿Le recortamos a documentación? ¿Le recortamos a material? Digo, este año vamos a reutilizar mucho material. Vamos a ahorrar más de 20 millones, yo creo que sin problema, tal vez hasta más en tema de reutilización, lo que tenemos en bodega, reutilizando y arreglando y pegando y haciendo y desmanchando para poder reutilizar todo eso. Cuando llegas a esas cifras, dices, ¿dónde le cortas? Y luego cuando ves la necesidad de contratar personal, porque tienes que estar haciendo cuanta cosa, tienes que estar haciendo, contratar para registros de candidatos que son miles de registros, cuando tienes que contratar gente para monitorear medios de comunicación, cuando tienes que rentar vehículos para trasladar enlaces. O sea, sí llega un momento en que dices, bueno, no digo que no puedas a lo mejor recortar, pero la verdad los recortes son mínimos, son mínimos. Entonces de pronto sí dices, ¿por dónde le entras? O sea, sí entiendo que es un argumento que no ha estado ahorita, ha estado durante muchos años, pero yo creo que valdría más bien replantear, o sea, ver cómo le estamos haciendo, o sea, ver en su momento algunos procedimientos, ¿no? Mucho has hablado de la urna electrónica, si eso pudiese aminorar algunos costos, aunque se dice que los primeros años pues, serían costosos, porque tendrías que hacer una inversión muy fuerte para equipar, aunque en los siguientes años pues ya liberarías mucho recurso porque pues, ya tienes el equipo, ya nada más estar actualizando los software, por ejemplo, ¿no? Es difícil, la verdad yo creo que es difícil, pero además, déjame decirte, o sea, si tú comparas el presupuesto del instituto, y lo digo muy responsablemente, con el presupuesto, por ejemplo, que se va a partidos para temas de financiamiento, o si tú comparas el presupuesto del instituto en proceso electoral con lo que tienen otras dependencias, y no quiero ser irresponsable con eso, pues la verdad tampoco dijeras tú, güey, o sea, si ese recurso te resolviera la economía de un estado, dices, bueno, está bien, pues vamos a pensarle, ¿no? Pero la verdad también, a veces lo que los institutos en global ejercemos, comparado con otros rubros, comparado con otros presupuestos, me parece que tampoco estamos tan altos, ni creo que estemos afectando tanto las finanzas. ¿Consideras que no hay privilegios, que no tienen privilegios, que no hay privilegios, que no los pueden atacar como atacaban al Instituto Nacional Electoral, al INE, en tiempos que era consejero presidente Lorenzo Córdoba, por ejemplo? No, mira, y te voy a decir por qué, Samuel. Creo que hay dos factores que son importantes tener claros. Uno, y lo digo y lo he dicho y lo voy a seguir diciendo, o sea, afortunadamente la relación que hay con el gobierno, con los actores políticos, con ciertos sectores es de mucho respeto. O sea, creo que afortunadamente el instituto ha hecho su trabajo y afortunadamente creo que ha construido relaciones de coordinación, pero sobre todo relaciones de respeto con los actores, ¿no? O sea, en términos, por ejemplo, con las autoridades, con el gobierno propiamente dicho, financieramente el presupuesto no lo han respetado. Los recursos nos están llegando. Claro, eso también supone una responsabilidad nuestra y hemos regresado dinero cuando hemos tenido que regresar y gastamos lo que tengamos que gastar, ¿sí? Y entonces si hay algo que no se usa, agarramos y aquí está. Entonces creo que es una relación también de confianza, ¿no? En ese sentido. Tratamos de hacer lo mejor posible en nuestros procesos de licitación, los abrimos, etcétera, ¿no? Y con otros actores igual, con los propios partidos políticos, cuando han ocupado que les echemos la mano, ahí estamos, ¿no? Nos apoyamos con el legislativo también,
con los sectores. Creo que hemos abierto las puertas al sector indígena, no solamente con consultas, sino con otros temas, a sectores de discapacidad, a la comunidad de la diversidad sexual, al tema de las mujeres, ¿no? Con quienes hemos hecho algunos proyectos. Entonces, me parece que por ese lado, creo que el instituto pianito ha venido construyendo relaciones de respeto y de coordinación con muchos sectores, y creo que eso nos ayuda, creo que eso un poco nos blinda, porque al final de cuentas, pues creo que tenemos cara, ¿no? Para en su momento, pues decir las cosas o hacer propiamente las cosas, ¿no? Nacho, vamos a otro corte y regresamos. Estamos charlando con Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, el viernes. Hay una cuestión, Nacho, que quisiera, digamos, dibujarla o que la dibujes, que son, a veces se considera que los consejeros electorales, no solamente el caso de Michoacán, sino a nivel nacional y central, tienen privilegios en lo particular, tienen vehículos, algunos hasta blindados, tienen celulares carísimos, tienen ayudantes, asistentes, choferes, y se les ve como una casta privilegiada, por decirlo de esa manera. ¿Cómo está aquí en Michoacán ese punto? No, fíjate que aquí en Michoacán no. A ver, te lo digo con toda franqueza, no hay choferes. Digo, están los choferes institucionales, ¿no? Los que salen a los municipios, trasladan, pero realmente, o sea, los consejeros no contamos con chofer, no se paga telefonía absolutamente de nadie. Por ejemplo, hace 2 años, si mal no recuerdo, 3 años desde que llegamos, por decisión de todas las consejerías, se eliminaron, por ejemplo, los temas de los seguros de gastos médicos mayores, afuera también toda esa parte. En el tema de los vehículos, sí, hay que decirlo, digo, es un tema que se requiere y más en proceso porque pues, los consejeros salen a carretera, andamos, visitamos los municipios, pero fíjate que ese tema, por ejemplo, en algún momento también, y tiene que ver con lo que te comentaba hace rato, sí es cierto que el instituto el año pasado hizo la renovación de su parque vehicular, pero ¿qué hicimos? Por ejemplo, precisamente para cuidar todo esto, porque al final de cuentas sabemos también que dependemos mucho de la percepción ciudadana y que muchas veces esa percepción se traduce también en confianza hacia las propias instituciones. ¿Qué hicimos? Agarramos la ley de austeridad republicana, checamos cuál era el límite para la adquisición de vehículos utilitarios, no de lujo, utilitarios, ¿sí? Y todavía de ese tope nos fuimos más para abajo nosotros, ¿no? No recuerdo ahorita la cantidad, pero si el tope, por ejemplo, eran 10 pesos, ¿no? Todavía nosotros nos fuimos a 7 pesos y ese fue nuestro tope para la adquisición de vehículos, obviamente, utilitarios, ¿no? Entonces, pero fuera de eso, pues tenemos las prestaciones que tiene cualquier otro servidor público, ¿no? Pero que además, fíjate, y de verdad lo digo con mucha responsabilidad, a veces sí entiendo a veces en una sociedad con desigualdad, en una sociedad con tantas carencias, pues a veces hablar de ciertos sueldos, pues sí, de pronto pues como que sí brinca, sí genera algún sentimiento, alguna incomodidad. Pero a veces también fíjate que hay ciertas funciones que también el tema de los salarios también se vuelven en temas de garantías para evitar algunas cuestiones, ¿no? En el caso, por ejemplo, incluso, fíjate, en el caso de los consejeros, nosotros, una vez que terminemos, tenemos bloqueado 2 años profesionalmente de dedicarnos a ciertas cuestiones inherentes a nuestra propia profesión. O sea, difícilmente nosotros podemos incorporarnos al servicio público en alguna otra dependencia, ¿no? Entonces, son 2 años donde, pues, o te vas, no sé, a montar algún despacho, alguna consultoría, o regresas, por ejemplo, al tema académico, ¿no? Entonces, pues, evidentemente que en el ámbito personal pues uno va haciendo sus, o tienes que ir previendo también en algunos casos eso. Pero te digo, también, por ejemplo, a veces yo esto lo veía en la facultad cuando veíamos las garantías del juzgador, ¿no? Decías tú, a ver, si a un juzgador, ¿no? Ponte un ministro de la Corte, que a veces también se les pone mucho sobre la mesa, ¿no? Sobre la picota. A ver, si a un ministro de la Corte le reduces el sueldo, el tipo de asuntos que te resuelve un ministro de la Corte, pues llega cualquier empresario, le da lo triple, lo doble, lo quíntuple, ¿y para dónde van a ir los asuntos? Es decir, también son blindajes en algunos momentos. Yo sé que es difícil pues esta parte, insisto, más por la sociedad.
y a veces por las condiciones en las que nos encontramos, ¿no? Pero bueno, fuera independientemente de eso, regresando al tema del instituto, te digo, o sea, fuera de lo que es el sueldo que nosotros tenemos que recibir, no hay nada adicional entonces, en ese sentido, ¿no? Sí, y precisamente en ese sentido, ¿cuál es el sueldo neto de los consejeros? El tuyo es diferente, ¿no? Me imagino. Sí, Consejeros sí, electorales y el consejero presidente, neto de cuánto es y si es suficiente, y la otra en comparación a nivel nacional, ¿cómo están? Mira, no recuerdo bien las cifras así exactas, pero estamos entre 70 y 80 mensuales, ¿no? Entre 70 y 80 es en lo que están oscilando. Sí, el neto es el que te cae, pues. O sea, siempre confundo entre el neto y el bruto. Aunque el bruto creo que a lo mejor soy yo porque no lo entiendo, pero bueno, o sea, ahí ese es el tema, ¿no? Pero sí, o sea, lo que te cae directamente, pues ya directamente en el bolsillo, podríamos decir, está entre los 70 y 80. O sea, te digo, no traigo. No hemos aumentado sueldos en el instituto desde hace casi cerca de 10 años. También hay que decirlo, o sea, 8 años no se han aumentado los sueldos. Hasta este año se le aumentó 2-3% a la estructura, no a las consejerías, ¿no? A la estructura sí se le hizo, hay un pequeño ajuste en ese sentido. A nivel nacional no ubico bien dónde estemos. Sí he escuchado que no estamos ni tan arriba ni tan abajo, estamos como en una zona más o menos media, sí, en una zona intermedia. ¿Es necesario, como dijiste, si es suficiente o no es suficiente? No lo sé. Digo, a ver, al final del día, y también lo digo con mucho respeto, ¿no? Y con mucha, pues sí, respeto principalmente, humildad. Pues al final del día, pues somos gente que salimos, ¿no? A la calle, a la farmacia a comprar una medicina cuando se te enferma un hijo. Somos gente que tenemos hijos que pues los llevamos a las escuelas, pagamos colegiaturas, vamos al mercado, compramos comida, ¿no? O sea, no sé si sea suficiente o no. Digo, yo te podría decir que en mi caso, pues, para mí creo que sí es suficiente, ¿no? Y en su momento, pues he sabido adaptarme a la vida. No siempre he recibido estos sueldos. Ha habido ocasiones y cuando inicié, pues eran sueldos mucho menores, ¿no? Y bueno, nos alcanzaba en casa. Ahorita, pues sí nos alcanza también en casa, ¿no? Pero bueno, ahí pues es prácticamente también un poco en función a lo que cada quien va a tener, ¿no? Y yo diría que últimamente están trabajando más en forma, ¿no? Porque en tiempos no de proceso electoral trabajaban menos, digamos, había mucho espacio. Y yo lo digo por la cuestión de las consultas en comunidades indígenas, ¿no? Para avalar o para organizar, avalar la autonomía y en su caso el presupuesto directo a manejar por las propias comunidades. ¿Así es? ¿O? Sí, no, lo que pasa es que sabes que también ahí hay un cambio de perfil. Creo que ahí también hay un tema interesante al cambio de perfil de los consejeros. Hablábamos hace rato de aquellos consejeros, ¿no? Los fundadores, podríamos decir, los que iniciaron. Recordarás que en aquel entonces el perfil del consejero que se buscaba era principalmente el ciudadano, más el ciudadano, ¿no? Es decir, era el consejero académico, era el consejero empresario, era el consejero líder social. Pero era un consejero que entonces su tiempo lo dividía en esas dos actividades, de tal suerte que, por ejemplo, un consejero en aquel entonces sesionaba una vez cada 3 meses, iba a la oficina de vez en cuando, ¿sí? Prácticamente cuando venía la sesión se acercaba y después pues andabas haciendo alguna otra actividad. Curiosamente, si tú revisas el diseño del instituto, el edificio central responde un poco a esa lógica. O sea, tú ves las oficinas de las consejerías y son unos huevitos. ¿Sí? Pues claro, pues para alguien que iba 2-3 horas o alguien que iba de vez en cuando, pues a lo mejor dices, pues con eso era suficiente. Me parece que de unos años para acá, por las mismas dinámicas, las mismas atribuciones, la misma especialidad que requiere la propia materia, pues ya no puedes tú pensar en decir, ay, pues voy a ir una vez a la semana, ¿no? Todos los días tenemos que estar ahí. Sí, todos los días tienes que estar 7-8 horas. Ya esos espacios físicos no nos dan, o sea, son huevitos de 2 metros por 1,5, ¿no? Entonces sí me parece que el perfil, digo, ahora si tú quieres ser, hoy si tú quieres ser consejero electoral, pues tienes que traer una trayectoria, tienes que traer una especialización, tienes que traer currículum en la materia, estudios en la materia, tienes que hacer un examen, tienes que hacer entrevistas,
tienes que hacer, o sea, sí, o sea, ya de alguna manera te exige más profesionalización y en esa medida pues estás más metido, como dices tú, pues ya ahora de tiempo completo, o sea, tienes eso, tienes cuestiones de educación cívica, tienes temas administrativos, sistema anticorrupción, tienes temas de transparencia, o sea, de pronto el tema crece, incluso el propio instituto, o sea, tú lo ves ahorita y la verdad eran unas cosas que yo al principio decía, oye, pues es que es mucha gente, pues sí, pero cuando empiezas a ver no nada más la parte electoral, sino cuando empiezas a ver que de pronto tienes que atender un sistema nacional de archivo, un sistema nacional de transparencia, un sistema nacional anticorrupción. Entonces, de pronto, por lo menos ahí ya tienes que abrir, y tienes que aprobar todo el gobierno digital, por lo menos estás hablando ya de 4 áreas nuevas que requieren de estructura para atender temas, sí de un órgano electoral, pero que responden a una materia distinta, transparencia, corrupción, archivística e informática, por mencionar solamente 4 de cajón. Vamos a otro corte, Nacho, regresamos contigo. Estamos dialogando, charlando con el consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán, Ignacio Hurtado. Y bien, Nacho, estábamos hablando un poco sobre que se amplían las funciones de los consejeros electorales, en el caso específico de Michoacán, porque tienen que ir a comunidades indígenas. Digamos, ¿a qué van? Bueno, en este caso, la actividad que más nos ha requerido ahorita es al tema de las consultas para lo que es el presupuesto directo, la asignación o la definición del presupuesto directo. Puede haber otro tipo de consultas, ¿no? ¿La autonomía? Sí, o sea, bueno, la autonomía a partir del presupuesto directo, de la obtención del presupuesto directo. Es una manifestación de la autonomía, podríamos decir, ¿no? La autonomía del autogobierno a través del ejercicio del presupuesto directo. Ahorita regreso, te digo, puede haber otras. Por ejemplo, traemos una donde nos están pidiendo que participemos en la renovación de una de sus autoridades. Por ejemplo, cuando viene Cherán, esa es a lo que participa, la renovación de la autoridad en Cherán, del Consejo Mayor, o en Santa Cruz Tanaco. Estuvimos la otra vez en Comachuén, también con un tema de renovación de autoridades de la propia comunidad. Como te decía hace rato, hemos estado en comunidades donde hemos incluso atestiguado y participado en revocación de mandato de sus propias autoridades comunitarias. O sea, revocan a la autoridad y una vez que la revocan, designan a la nueva autoridad. Entonces son procesos bien interesantes. Pero regresando, lo que más nos ha exigido ahorita es el tema precisamente de las consultas a estas comunidades para la administración directa del recurso, la autonomía, el autogobierno a través de esto. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Obviamente recibimos la solicitud, no es un tema de que nosotros andemos detrás de ellos, sino que ellos se acercan a la institución, revisamos, recibimos la solicitud, hacemos una revisión. Si cumple con los requisitos, nos sentamos con la comunidad, definimos con la comunidad temas centrales como qué día va a ser, a qué horas va a ser, cómo va a ser, quiénes van a intervenir, qué tenencias son las que van a participar, en fin. Y a partir de ahí nosotros empezamos la difusión de la consulta, por decir algo, si se dice va a ser el domingo X, ¿no? Iniciamos la difusión, preparamos todo el tema de la logística, vemos el tema de la renta de el toldo, sillas, audio, todo eso. Y llegado ese día, las consultas se dividen principalmente en 2 partes. Una, lo que es la parte informativa, es decir, vamos y le informamos a la comunidad de qué se va a tratar, ¿no? Entonces ahí la comunidad pregunta, indaga, cuestiona, critica, a veces hay intercambio entre los integrantes de la propia comunidad, algunos que están a favor, otros que están en contra. Hay comunidades donde no preguntan nada, en fin, ahí es variado el asunto. Pero ahí de lo que se trata es de que ellos tengan la información necesaria para la toma de decisión, ¿no? Ya una vez que se cierra esa fase informativa, viene ya la fase consultiva. Y la fase consultiva, pues principalmente son 3 preguntas las que se les hacen, pero esas 3 preguntas van orientadas principalmente a 2 temas. 1, ¿quieren ustedes administrar directamente el recurso? ¿Sí o no? ¿Sí? Si dicen que sí, ¿están dispuestos a designar una autoridad de manera paritaria para que administre el recurso? ¿Sí o no? Y pues la respuesta también es sí. Entonces, ya una vez que se tiene esa asamblea, se levantan las actas, regresamos a Morelia y se prepara un acuerdo del Consejo General que avala la validez de esa asamblea y ya con eso ellos inician su periplo administrativo.
Ya con eso se van a Hacienda, se van a los bancos, se van a finanzas. Bueno, perdón, antes de eso tiene que pasar todavía por los cabildos, por los ayuntamientos, ¿no? Ya una vez que los ayuntamientos aprueban esto, entonces ya con esos dos requisitos se van a Hacienda, bancos, finanzas, y bueno, ya después de unas semanas, de unos meses, pues les empieza ya a caer el recurso y administrarlo directamente. ¿Van 35 comunidades indígenas? Sí, prácticamente, sí. Es que sí, van alrededor. Lo que pasa es que hay algunas que son por consulta, otras, recordemos que las primeras comunidades se transitó a ese esquema, pero por sentencias de tribunales. Recuerdas que al principio eran por sentencias, ¿no? El tema Pichátaro, que fue tradicional, pero recuerdo precisamente Comachuén, San Felipe de los Herreros, Santa Fe de la Laguna. O sea, hay algunas que transitaron a través de sentencias. Está el bloque grande, que son las consultas, que son las que hacemos nosotros, y ha habido algunas que directamente se han puesto de acuerdo con los ayuntamientos. Entonces, por un acuerdo administrativo, el ayuntamiento acepta transmitirles el recurso y se resuelve el asunto. Pero lo voy a poner de esta manera. Entre más las comunidades indígenas de las 4 etnias en Michoacán, entre más realicen consultas, sean autogobiernos, tengan autonomía, y tengan disposición de los recursos públicos para que ellos los administren, entre más pasa eso, parece ser que también hay una tendencia a que ciertas comunidades indígenas, no todas, decidan que no entren partidos políticos y decidan en su momento, hasta que no haya elecciones en sus propias comunidades, y eso se vuelve como un boomerang. Sí, a ver, sí, tienes razón, a ver, no vayamos lejos. El proceso pasado hubo cerca de 100 casillas que no se instalaron en comunidades indígenas por decisión de las propias comunidades, porque evidentemente hay un rechazo al esquema de partidos políticos, ¿no? Evidentemente, en la medida en que ha aumentado, cabe la posibilidad de que en este proceso electoral algunas comunidades que en aquel entonces no lo habían determinado, ahora por haber transitado a este esquema de autogobierno, tomen esa determinación. Creo que es un tema que habrá que platicar con ellos. A ver, yo entenderé, porque a ver, también te la pongo del otro lado, hay inquietud en algunas presidencias municipales, en algunos presidentes que dicen, a ver, ok, está bien, tú ya te fuiste, ¿cómo por qué vas a votar por mí? ¿No? O sea, al final del día, si tú ya no tienes ninguna relación conmigo, porque ya ejerces tu autogobierno, si yo ya te doy el recurso y tú te haces pelotas con él, entonces, ¿cómo por qué tú tendrías que votar para presidente municipal? ¿Sí? Entonces, creo que de los dos lados hay cierta razón. O sea, del lado de las comunidades, a ver, si yo es autogobierno, si son mis usos y costumbres, pues ciertamente es cortar de tajo con un sistema de partidos. Y del lado del partido dicen, ok, pero tú ya no participes, porque entonces al rato resulta que la definición del presidente va a pasar por las comunidades que ya no tienen un vínculo con el resto del municipio, ¿no? Entonces políticamente creo que ahí va a haber un tema interesante. Distinto sería tal vez una diputación, una gobernatura o la misma presidencia municipal, pero ahí hay un tema, y es un tema también de derechos políticos también. Sí, porque además están acotando el derecho a los demás a ser votados y a votar. Y entonces la bronca ahí es que no se pueden someter tan fácil a este tipo de comunidades porque son capaces de ir hasta la violencia para impedir que haya elecciones en sus tierras. Entonces... Sí, no, que ahí se respeta y te haces a un lado realmente, ¿la? Que fue lo que pasó en el proceso pasado. No queremos, ok, nos hacemos un ladito. Ponla allá, pues allá la ponemos, ya que vaya a votar quien quiera. Pues sí, pues, pero nadie se acercaba, obviamente, ¿no? Pero es bueno que hacerse un lado, así como diciendo... No, pues... Sí, pero tampoco por lo mismo que estás diciendo, Samuel, ahora que llegues, ahora la ponemos, pues tú mismo, o sea, detonas la violencia. En el caso del Instituto Electoral de Michoacán, no, pero tienen que ser los gobiernos, o sea... Sí, creo que se va a tener que platicar. Impede la cuestión de la ley, que los obliguen a instalar casillas, aunque también los gobiernos lo manejan políticamente y deciden mejor hacerse un lado antes de que incendiar un conflicto. Sí, más en un momento político, de definiciones políticas. A ver, yo creo que, sí tenemos que sentarnos y seguramente se va a hacer. Esta actividad
la encabeza principalmente el INE, porque él es el responsable de la instalación de casillas. Entonces, en el proceso pasado hubo acercamientos a las comunidades, oigan, ¿cómo ven? ¿Sí o no? No, se levantaba la minuta, porque también jurídicamente el INE y nosotros nos tenemos que proteger. ¿Por qué razón? Porque si no hay instalación de casillas en un determinado porcentaje, acuérdate que se puede anular una elección. Entonces, tú tienes que justificar el por qué no se están instalando esas casillas, precisamente para evitar una nulidad de elección. Pero no, a ver, creo que tienes razón. O sea, y tú decías hace rato, o sea, se inhiben algunos. Sí, ha habido ya asuntos en el proceso pasado, no sé qué vaya a pasar en este, pero sí recuerdo 1 o 2 casos donde hubo ciudadanos que dijeron, oigan, está bien, pero yo quiero votar por gobernador. Pues sí, pero el detalle es que fue una determinación de asamblea, ¿no? Entonces, bueno, claro, ahí hay un tema que se va a tener que trabajar seguramente. Vamos a otro corte, estamos en la parte final para entrar de lleno a las condiciones en que inicia este proceso electoral local. En el caso de Michoacán, regresamos, estamos con Ignacio Hurtado, consejero presidente del Instituto Electoral de Michoacán. Nacho, recientemente, bueno, no tan recientemente, hace varios días ya tiene esto, semanas diría yo, el Instituto Nacional Electoral considera a Michoacán como un punto, un referente aceptable para el proceso electoral local en el Estado. ¿Qué quiere decir? Que es gobernable, que se puede desarrollar este proceso electoral local, pero está como en la tabla media. Yo creo que tal vez un poquito más arriba, ¿eh? Yo creo que un poquito más arriba. A ver, creo que hay 2 factores principalmente. Que ponen a Michoacán en un buen lugar para el arranque del proceso, ¿no? Con esto no quiero decir que nos deban, con esto lo que quiero decir es que tenemos que cuidar esas condiciones, ¿no? Que era un poco lo que decíamos en la mañana. Hay un primer elemento que sí ha permeado mucho en los últimos meses y tal vez en los últimos años, por lo menos el pasado y en varios institutos electorales, que son los temas presupuestales, hay que decirlo. O sea, la verdad sí hay institutos locales que están muy lastimados presupuestalmente. Como te decía hace rato, afortunadamente en Michoacán no ha sido así. Es decir, lo que nosotros hemos planteado responsablemente de nuestro presupuesto se nos ha respetado y el recurso nos ha llegado. Es decir, en ese lado creo que es positivo. Tan es así que nosotros, por ejemplo, este año con el recurso que tenemos presupuestado y que seguramente nos va a llegar de aquí a diciembre, vamos a estar ya en condiciones este año de arrancar nuestros procesos de licitación para 2 o 3 aspectos centrales, como el tema del PREP y material y documentación electoral. Entonces, eso ya de entrada te da cierta tranquilidad que por lo menos en ese tema pues no vas a tener alguna situación como, insisto, lamentablemente sí pudieran llegar a tener otras entidades, ¿no? Y el otro tema que yo creo está midiendo el Instituto Nacional Electoral tiene que ver precisamente con estos temas de gobernabilidad y con estos temas de las condiciones generales para el propio proceso electoral, que yo creo que también son favorables, ¿no? Son favorables. En este momento. Sí, en este momento. Creo que eso es importante lo que tú dices. O sea, en este momento sí. Repito, eso implica que tenemos que cuidarlo, o sea, tenemos que irlo cuidando lo que resta de este año y todo el siguiente año. O sea, en cualquier momento, si nosotros no cuidamos estas condiciones, pues claro que se nos puede descomponer el asunto. Y yo creo que ahí es mucho de la responsabilidad que vamos a tener nosotros. Y en ese sentido te digo, creo que sí hay esas condiciones. Yo sé que uno de los temas, como lo decíamos, que ha estado presente de ahorita en un tiempo para acá es el tema, por ejemplo, de la seguridad, ¿no? Es un tema que está constantemente, ¿no?, sobre la mesa y que incluso políticamente genera también en algunos momentos algunas tensiones, ¿no?, entre algunos actores políticos o incluso con el propio gobierno. Yo creo, desde la parte que le toca al instituto, que es la organización de la elección, yo creo que desde esa perspectiva creo que hay condiciones. O sea, en el proceso pasado, afortunadamente, la organización de la elección para el instituto fue buena, ¿sí? Claro, tuvimos 2 o 3 incidentes, pero no pasó de ahí. O sea, al final de cuentas, están acostumbrados a ver al Instituto Electoral en tiempo electoral. ¿Sí? Mira, yo le decía, o sea, hay gente, hay enlaces nuestros que tienen años y que todo el mundo los ubica.
¿sí? Y para nosotros incluso es garantía decir, ¿sabes qué? Don Memo, que se vaya de enlace a Cualcomán. ¿Por qué? Porque todo el mundo sabe quién es Don Memo. Y ya saben que Don Memo, cuando baja a Cualcomán con su playera del instituto, saben a qué es lo que va. Y ya eso no te genera ningún... Entonces, en muchos ámbitos tenemos esa fortuna. Y en ese momento no hay focos rojos que digan no podemos entrar a tal región, a tal municipio, a tal comunidad, tal población. No. Están... No, y te lo voy a decir muy objetivamente, Samuel. O sea, estamos en el proceso de integración de órganos desconcentrados, ¿no? Ya ahorita estamos en la fase ya estamos preparando lo que van a ser las entrevistas. Pero previo a eso, pues tuvimos una fase de difusión, tuvimos una fase, pues sí, principalmente de difusión de quienes querían participar en este proceso. Bajamos prácticamente a todos los municipios sin ningún problema, o sea, sin ningún problema. ¿Prácticamente ¿no? ¿es todos? O Sí, uno, bueno, dos? no, más bien a todos, pues, o sea, no tuvimos ningún problema, o sea, la verdad bajamos a todos los municipios, pudimos llegar a hacer nuestra difusión y regresar. En la conformación de partidos políticos locales el año pasado fuimos a todos los municipios y no tuvimos afortunadamente ningún problema. En tema de cuando vamos a las comunidades indígenas, pues pasamos también por regiones, por municipios y afortunadamente no hemos tenido ningún problema. Entonces, insisto, desde esa perspectiva nuestra de logística, de operatividad, y eso, te digo, no tenemos, y yo no advierto, yo a veces quiero ser muy cuidadoso con estos temas, porque a veces dicen, es que no hay... A ver, espérate, es que si yo desde ahorita digo que no hay condiciones, pues entonces ya para qué hacemos proceso. O sea, pues exactamente, o sea, desde ahorita estás mandando es que la inequidad, pues sí pues, pero si tú ya estás asumiendo desde ahorita que hay inequidad, desde ahorita que no hay condiciones, desde ahorita que no hay seguridad, pues entonces la señal que estás mandando es, pues ya regresemos todos a nuestra casa y ya para qué le seguimos, ¿no? Oye, Nacho, la cuestión que yo percibo que las mesas de seguimiento al proceso electoral local, por decir un nombre, que son mesas de se juntan las autoridades, las autoridades y los partidos políticos, los representantes o líderes, alivianan, digamos, a desahogar temas como seguridad y de otro tipo, ¿no? Sí. En esta oportunidad no se harán. Es que fíjate que yo ahí dividiría dos. A ver, porque mencionaste ahorita seguridad. Yo creo que el tema de seguridad es esa parte. O sea, sí tiene que ver con estas mesas, como dices tú. Pero creo que técnicamente tiene que ir más aparte. A ver. Con la mesa de seguridad. Es que, exacto. Es que desde el proceso pasado, ya se hacían las dos mesas. Nada más que la visible es la mesa de seguimiento. Esa es la política. Es donde van los... Bueno, desde el antepasado era donde iban los líderes de los partidos, los dirigentes, Ya en la última ya ni iban los dirigentes, mandaban a algún representante, ¿no? Pero esa es la política, es la visible, que sí ayuda, informa, pero no deja de ser política. Entonces ahí yo es lo que he dicho, nosotros seremos muy respetuosos si se decide instalar o no esta mesa, porque es política. ¿Pero es necesario o no? A ver, es que tú lo acabas de decir, Samuel, despresuriza. Pero al final del día, las mesas que importan, y lo digo con mucho respeto, las mesas que importan para la conducción del proceso para mí son dos. La del Consejo General del IEM, la herradura del IEM y la herradura del INE, que es de la Junta Local, más las de los distritos y la seguridad. Ahora, está la otra mesa, esa sí es importante. Digo, no digo que la otra no, pues, pero esta sí tiene otra dinámica y tiene otra lógica, que también se llevaban en el pasado, aunque con menos visibilidad. Ahora, ¿por qué en esta ocasión tiene un matiz distinto? Porque en esta ocasión ya hay un protocolo del INE que nos mandata a que se impulse con las autoridades esta mesa de seguridad, ¿sí? Y es lo que se está trabajando con ellos, ver en qué momento se va a instalar esta mesa de seguridad. Pero esa sí yo creo que esa sí se tiene que hacer, pero sí hay que tener claro que no va a ser una mesa visible. No es una mesa donde se vaya a convocar a MED, no. Es una mesa de intercambio de información, pero tampoco sin representantes de partidos políticos. ¿Vale? No, es que esos no deberían de estar. O sea, ok. Pues ahí están las autoridades y es, a ver, ¿tú qué ves? Oye, voy a entrar a tal zona, ¿hay bronca? No, éntrale, pues voy. Okay. ¿Sí? Y con eso a mí me basta. Yo hay cosas que ni quiero saber de seguridad, yo nada más quiero saber. O sea, cuando vas a esas mesas, vas un ratito. Imagínate las cosas que no tratan ahí los militares. No, pues esas cosas yo ni las quiero saber. Yo por mí mejor. A mí nada más díganme si puedo entrar o no y ya con eso me es suficiente. La última.
porque ya estamos sobre tiempo. Va. A ver, la elección pasada se habló mucho, hubo quejas en el sentido de que el crimen organizado inhibió, excitó, inquietó a los votantes a favor o en contra, o simplemente los inhibió a participar en las casillas y varios casillas fueron anuladas. ¿Están previendo cómo enfrentar este tipo de situación? O, digamos, ¿cómo lo ven ustedes? No, creo que lo vamos a tener que hacer, pero sobre una realidad. A ver, ahí creo que también quiero ser muy claro, Samuel. A ver, las quejas llegaron después de la jornada electoral, ¿eh? Okay. O sea, antes de la jornada electoral, si tú revisas nuestras sesiones de consejo, que es donde se pueden plantear este tema, o si checamos, antes del proceso electoral no hubo ningún señalamiento. ¿Debieron haberlas hecho en su momento? Pues sí. El mismo día, si tú revisas el video de la sesión de consejo, del día de la jornada, no dejan entrar representantes, pero eran expresiones así muy generales, pero iban enfocadas a representantes. Todo ese tema detonó después, o sea, después del día de la jornada. Entonces, por eso cuando decían, es que, a ver, pues es que yo no me enteré, o sea, nosotros no traíamos ese tipo de información ni ese registro. Por eso a nosotros nunca nos pidieron información, ni fiscalías, ni tribunales, ni nada, porque no teníamos eso. No quiero decir que no haya, digo, pues ahí está la sentencia del tribunal que está reconociendo esta situación. Yo partiría de eso, es decir, a partir de lo que se dijo en la sentencia, a partir de lo que se planteó en la sentencia, yo creo que sí en su momento es necesario plantear ese tema y ver qué vamos a hacer como autoridades, asumiendo que las autoridades de seguridad no es el INE. El fantasma está ahí, la inquietud está ahí. Y lo ha estado desde hace años y tú lo sabes porque has platicado de eso y has dado pláticas de eso. O sea, el fantasma viene de un buen rato. Te agradecemos. No. Se nos acabó el tiempo, estuvimos, bueno, todavía estamos, pero casi vamos a estar con Ignacio Hurtado, quien es titular del Consejo General del Instituto Electoral de Michoacán. Se me hizo un boquete ahorita porque estaba yo pensando lo que dijiste de lo del fantasma. Pues hasta sí. Un día te vamos a entrevistar mejor a ti. Te agradecemos, Nacho, y gracias por estar aquí. Gracias a ti. Y a usted igualmente.